Compañeros, yo les voy a exponer sobre la Revolución Francesa, que es un movimiento social ideológico que se desarrolló en Francia de 1789 hasta 1804. Como introducción podemos decir que la Revolución Francesa fue un movimiento que se desarrolló de 1789, como les dije, hasta iniciado el 1800. Y como primer punto se tiene el 14 de julio la toma de la Bastilla, que era un castillo que estaba en Francia donde habían tropas reales, o sea, que defendían al rey. Y termina el 2 de diciembre con la coronación de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa tuvo protagonistas de los dos lados, tanto de la parte gobernante como de la parte revolucionaria. Como principal problema en ese tiempo estuvo el encarecimiento del pan, que fue motivado por muchísimas causas. Hubo climas muy adversos y pues la harina subió muchísimo de precio y la gente se estaba muriendo de hambre cuando en el Palacio de Versalles el rey Luis XVI y la reina María Antonieta pues vivían casi como dioses, comiendo de todo y pues la gente se estaba muriendo a las puertas del palacio, que estaba ubicado a unos 16 kilómetros de París. Eh, hubieron, Hubo un lema que inspiró a la Revolución Francesa y fue libertad, igualdad, fraternidad. En ese tiempo la Iglesia Católica y la monarquía pues tenían todo el poder. Su gobierno se dividía en tres y cada representante, que será una especie de congreso, se llamaban legados. Y los legados de la parte más grande de la población eran demasiado pocos, cuando la monarquía y la iglesia tenía el mayor número de legados en esa especie de cámara representativa. Eh, Vienen a la hora de reunir a esa cámara representativa, como le podemos llamar ahora para entenderlo, se pide una cosa, que se escuchen las demandas del pueblo. Pero pues los legados, ya siendo de mayoría opositora o de mayoría de clase alta, pues no escucha. Y ahí es cuando Maximilian Robespierre crea una especie de asamblea de legados alterna. Y aquí es donde ya empiezan como los detonantes de la caída de lo que iba a ser esa monarquía y lo que hoy le llamamos la Revolución Francesa. Hay un periódico que se llama El Amigo del Pueblo, que fue un periódico que circuló en ese tiempo y era para propagar ideas revolucionarias de igualdad, de justicia y sobre todo, pues ideas bastante normales para lo que podemos vivir ahora. En aquel tiempo pues no se vivía así. Todo termina con la firma de los acuerdos por parte del rey Luis XVI, donde acepta lo que se le estaba pidiendo, pero a pesar de eso, pues el rey siempre pues es llevado a la guillotina igual que la reina. Entonces la Revolución Francesa tiene muchísima historia, una pequeña parte puede ser esto, y las consecuencias, pues las consecuencias de la Revolución Francesa está el fin del sistema feudal, la declaración de los nuevos derechos individuales, que fue lo que firmó el rey Luis XVI, y pudiéramos mencionar también la supresión de la monarquía absoluta y dividir al Estado en un sistema republicano de poderes, de elección en la que el pueblo sabe quién lo va a representar. Esta es la pequeña parte que podemos hablar sobre la Revolución Francesa en esta ocasión. Buenas tardes, licenciado. En esta tarde le hablaré sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial eh, comenzó en Gran Bretaña en el año 1760 a 1840.
Eh, Fue a mediados del siglo XVIII donde la revolución industrial comenzó. Eh, Inició la revolución industrial, o el comienzo de la revolución industrial se basa en un cambio fundamental de una sociedad. Es cuando ese cambio fundamental de esa sociedad se da en su economía, y es cuando la economía deja de basarse en la agricultura y en la artesanía, eh, para, para sustituirlo por la industria, por todo industrial. Eh, Una de las principales causas fue que en Inglaterra contaban con el capital suficiente, con el dinero suficiente para que grandes industrias investigaran sobre tecnología nueva para usarla en sustitución de los trabajos de agricultura y de artesanía. Eh, lo principal que los llevó a ellos a hacer esto fue un incremento de la población, y ellos necesitaban crear ropa, muebles, comida para la población. Y el incremento de población fue que a ellos los impulsó por la tecnología. Eh, Debido a la revolución industrial, uno de los más afectados en esa revolución serían, por ejemplo, los campesinos, que se quedarían sin trabajo, pero eso los impulsó a los campesinos a involucrarse en las compañías que se dedicaban a, por ejemplo, a la agricultura. Los campesinos se quedaron, ya no dependían de ellos, ¿verdad? De lo que ellos cosechaban, sino que ahora trabajaban en una fábrica se podría decir, del mismo trabajo que ellos hacían, solo que ahora era para una empresa. En 1768, James Watt, así se llamaba, James Watt, creó el primer modelo de máquina de vapor. Se trata de un motor de combustión extrema que era el encargado de transformar la energía de vapor de agua en trabajo mecánico. El principal rol, o lo más importante, o lo que dependía de esta máquina de vapor creada por James Watt, fue que el de trasladar o de mover, ya sea máquinas o aparatos. Uno de los principales efectos de la revolución industrial fue que esta revolución sustituyó todos los trabajos manuales, trabajos agrícolas, trabajos de artesanía. Todo eso lo sustituyó por máquinas de vapor y máquinas así de electricidad, tecnología nueva. Todo eso lo sustituyó. En fin, impulsados también por la necesidad de reproducir y vender más, porque la población creció bastante, y eso fue lo que llevó a estas personas a usar la tecnología, y de la tecnología ya comenzaron a crear los inventos que le ayudaran en la agricultura, en la artesanía. Crearon las máquinas de vapor, máquinas de electricidad. Todos los inventos fueron los que a ellos les ayudaron con el crecimiento que hubo de la población. Por eso, cuando la población creció, fue cuando ellos se preocuparon por abastecer más en la comida, en la ropa y en los muebles. Gracias. Pocos acontecimientos tan decisivos en la historia de Europa y de la civilización occidental como lo es la Revolución Francesa, que en 1789 asestó el primer golpe a las formas de gobierno del antiguo régimen, alumbrando a su vez el mundo moderno. Peter nos brinda no solo un completo panorama de los antecedentes, sino también un desarrollo y consecuencias de este suceso tan crucial, sino también las diversas interpretaciones y análisis que ha venido recibiendo historiográficamente hasta el día de hoy. Ahora bien,
La revolución industrial. Hasta comienzos del siglo XIX, Europa era un continente agrícola, no preparado para afrontar una rápida industrialización ni para enfrentarse a sus consecuencias negativas. Fábricas insalubres e inseguras, exceso de horas de trabajo, niños obreros, explotación de la mujer, bajos salarios, viviendas miserables, cesantía, condiciones en que se desarrolló en sus comienzos la nueva era. Fueron considerados los 7 pecados capitales de la revolución industrial. El desarrollo de la revolución se originó en Inglaterra, ya que en este país estaban dadas las condiciones necesarias para el desarrollo de este proceso. Existía paz interna, el país tenía una excelente ubicación geográfica, siendo una isla, teniendo libre salida al mar por cualquier punto cardinal, siendo experto en la navegación, con una burguesía que venía acumulando capital para lograr este gran cambio. Eric Hobsbawm dijo que el desarrollo económico necesario se daba en este país 200 años antes que en cualquier otro. Este proceso perjudicó enormemente a los simples campesinos y trabajadores. Existían unos pocos que poseían el poder y la gran mayoría que estaba sometido a este, a pesar de los inconvenientes e injusticias que se vinieron dando en el desarrollo de la revolución industrial. Esta fue la mayor impulsora de los avances tecnológicos que hasta hoy en día siguen en vigencia. No solo se modificó la industria, los medios de transportes, la forma de trabajo, sino también la forma de vida y pensamiento. Queda en clara evidencia que estos logros no fueron alcanzados por los mejores, considerados o más compasivos métodos. Pero sabemos que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra surgieron grandes cambios que a lo largo plazo beneficiarían no solo a su propia nación, sino también al resto del mundo. Gracias.